Casa del Lago, nos llegó la noticia del asesinato de Regina Martínez. Han pasado 4 años y en esos 4 años no ha habido ninguna solución, 0 respuestas. Como decía hace un año aquí en este escenario, Rafael Rodríguez, que es el director del proceso, respecto al gobierno y sus investigaciones, no les creemos, agregamos una cuarta, no les creemos porque van 4 años. Violencia hacia el periodismo y hacia las mujeres. El día de ayer, Día Internacional del Libro, allá en España tuvimos la suerte, no la suerte, sino más bien el gran reconocimiento de que Fernando del Paso fuera reconocido con el premio Cervantes. Y dijo algo muy importante que quiero citar. Criticar a México en un país extranjero me da vergüenza. Yo agregaría, criticar a nuestro país en una feria de libro también nos da mucha vergüenza. Pero yo creo que son temas que hay que tratar. Y vamos a iniciar con esos temas de violencia y periodismo regional en México con William Cortés. Adelante, William. Gracias. Bueno, nos están solicitando ser breves, entonces yo he preparado un texto un poco amplio y en realidad la invitación original era para comentar 2 libros. O sea, por aquí tengo. Bueno, es Pasado y Presente, 220 años de prensa veracruzana 1795-2015. Este es el primer libro y el segundo precisamente es el que aborda el tema de la violencia y el periodismo en 10 partes, 10 regiones del estado, del país de México. Así es que si me lo permiten voy a ser breve, comentaré primero unos apuntes muy breves de lo que tiene que ver con el primer libro y después entro al segundo para que irme por lo más rápido posible en atención a lo que me han dicho. Antes que nada agradecerles a todos que hayan asistido y que estén compartiendo parte de su tiempo aquí con nosotros para comentar estos 2 libros. En el caso del primero, Pasado y Presente, 220 años de prensa veracruzana, quiero decirles que se trata de una historia condensada y amena del periodismo en la entidad, que sistematiza la visión que la autora nos ha venido ofreciendo ya en anteriores trabajos, por cierto, disponibles en la Biblioteca de Periodismo de Jalapa, para quien guste por ahí consultarla. Destaco el criterio que utiliza la autora en el desarrollo de este libro para ir más allá del extenso listado de periódicos y revistas que fueron surgiendo al paso de los años, al regionalizar, ubicar por municipios a cada uno de esos títulos y que permite a los lectores conocer de la gran cantidad de publicaciones que han surgido en las ciudades y en los municipios en distintos momentos de la historia de nuestro estado, destacando por supuesto aquellos casos en los que municipios pequeños, cuanto a extensión, población e influencia política, han tenido sus propios medios de comunicación. Se agradece a la autora que además de ofrecernos los datos históricos, se haya dado la tarea de elaborar un breve contexto para ubicar los momentos estudiados, el número de periódicos y revistas encontradas en su labor un tanto de arqueóloga, así como una descripción de los contenidos de los mismos. En el primer periodo estudiado, que va de 1795 a 1824, que inicia con la llegada de la imprenta en Veracruz y la publicación del primer periódico, se enfatiza en la poca especialización de los trabajadores, ya que 1 o 2 personas efectuaban todos los trabajos necesarios para la producción del periódico. El director era a la vez redactor, gacetillero, reportero, formador y a veces hasta cajista y enfajillador. También se nos dice que el precio de venta de cada periódico era alto y la circulación muy limitada. Gracias. A 220 años de distancia, los reporteros, debo decir, cubrimos eventos, tenemos que hacer entrevistas, revisar documentos, redactar la información que de ellos se genere, tomar fotos, grabar videos, saber editar textos, audios, imágenes y videos. Además, estar activos en las redes sociales y manejar páginas web. La paga es poca y los lectores también. Bueno, hay 2 aspectos que quisiera también resaltar de este libro que tienen que ver con el origen de ese ideal del periodismo útil y también los antecedentes comerciales y políticos del periodismo veracruzano. Es decir, al leer este libro nos damos cuenta cuál es el origen y por qué el periodismo en Veracruz es como es hoy en día. Es decir, muy ligado a la política, con poco interés comercial y también que ha fallado a esa utilidad que 2 personajes como Manuel López Bueno y José María Almanza establecieron en 1795 y más adelante. Aquí solamente comentarle a Celia del Palacio que creo que en esta etapa tiene pues el material necesario como para hacer una novela histórica.
¿no? A ella que le gusta también y que se le da esto de la novela, bueno, un momento en el que hable del nacimiento del periodismo y con estos dos personajes, a mí me encantaría por ahí leerlo. Bueno, me salto esta otra parte para no cansarlos y entro al tema de la violencia y el periodismo regional en México. Este libro, decirles que nos muestra radiografías de la situación que vive el ejercicio del periodismo en 10 regiones asoladas por la violencia y cuyo detonante en común es precisamente la explosión de la violencia a raíz de la declaración de la guerra al narcotráfico que hizo en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón. Ampliamente recomendada es la introducción de este libro, por cierto, realizada por una académica egresada de la UAM Xochimilco. Y bueno, va hablando de Ciudad Juárez, precisamente una de las ciudades que recuerdo yo fue de las primeras que puso el tema de agenda de la violencia hacia la mujer, hace ya algunas décadas, ¿no? Y creo que siguen igual. De ahí sigue Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Jalisco, el estado de Nuevo León, Sinaloa y una parte de la zona fronteriza. Son ampliamente recomendables, por supuesto, porque a lo largo de estas páginas de cada uno de estos casos nos vamos a encontrar con los diferentes tipos de violencia que han sufrido los periodistas en estas zonas, siendo quizá las más visibles las físicas, pero hay otras, está la laboral, está la simbólica, y esto se materializa a través de los despidos injustificados, las amenazas, las intimidaciones, las agresiones físicas, las detenciones policíacas arbitrarias, los sabotajes cibernéticos y el espionaje. Las más graves, por supuesto, son las desapariciones y los homicidios. Bueno, para concluir nada más me gustaría comentar que hay un concepto, doctora, que me parece importante y que creo que para futuras investigaciones valdría la pena desarrollar más, que es el de la violencia simbólica, en los términos en que habla de esta violencia que a veces no es física, que no se ve, pero que está latente y que todos sufrimos. Algunos de los pendientes serían: aunque pareciera ambicioso, pues a mí me gustaría leer un segundo y un tercer volumen de violencia y periodismo, en que considere a los restantes estados del país que en esta ocasión no pudieron ser incluidos. También con los dos libros aquí comentados, bueno, se sientan las bases para continuar investigando sobre las relaciones entre los medios de comunicación y los gobiernos a través del tiempo. Para Veracruz, uno de los pendientes en este tipo de estudios es precisamente profundizar en las relaciones históricas clientelares y de militancia con el PRI gobierno que ha sostenido el periodismo que actualmente tenemos. También hace falta un análisis de contenido que permita conocer de manera cualitativa al periodismo veracruzano. Me parece que sus resultados permitirían desmentir conceptos como la objetividad y la verdad. Además, desde la academia se debe de estar atentos a la reconfiguración que tendrá el campo periodístico ante una posible alternancia política y de gobierno que podría derivar en la desaparición de algunos medios de comunicación y la creación de nuevos en los próximos meses. Se tiene que documentar la crisis que atraviesan los medios de comunicación en Veracruz y que seguirá agravándose tal y como ya se advirtió durante el coloquio Veracruz 2010 que organizó precisamente la Universidad Veracruzana. Y sobre todo, se tiene que seguir escribiendo la historia del periodismo en Veracruz. Gracias. Gracias, William Cortés. Gracias. Hiciste un esfuerzo para hacer. Muchas gracias. Buen resumen. Pero creo que dijo cosas muy intensas y importantes. Y además pedimos una disculpa porque eso de ser vecino del Quirasco está fuera de nuestras manos, que de repente llegue una marching band a amenizar el partido. Pero bueno, una disculpa. Vamos a escuchar ahora a Norma Trujillo, que también ha estado muy cerca y ha tenido pues experiencias en carne propia de lo que significa pues esta situación de violencia en el periodismo en Veracruz. Adelante, Norma. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar escuchándonos. Y bueno, yo me voy a referir a este libro sobre todo, Violencia, Periodismo Regional en México. Y quiero empezar con esto. Max Weber sostenía ya por 1919 en su libro El político y el científico que el periodista, junto con el abogado y el artista, comparten el destino de escapar a toda clasificación social precisa. Y creo que esta observación que hizo hace ya casi un siglo está vigente. Me explico. La definición que hace de periodista es el artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 2010. Dice:
Son las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. De su lectura se puede decir que vendedores de suscripciones de periódicos, de anuncios, los formadores de páginas, los obreros que mueven las rotativas y cualquier persona cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, deben estar contemplados como periodistas. De ahí la complejidad de muchas partes de esta violencia que deriva ahorita en casi todo el país. Para entender la violencia contra periodistas es difícil abordar. Tendría que hacerse un análisis desde una perspectiva antropológica, sociológica, legal, económica y discursiva. Por eso considero que el libro Violencia y Periodismo Regional en México, coordinado por la doctora Celia del Palacio Montiel, es un primer acercamiento a esta realidad compleja, inasequible y cambiante, y ese es su mérito de ser uno de los primeros libros que aborda este tema. Aunque no comparto con los autores de los artículos del libro el querer aplicar la teoría de la violencia llamándole de otra manera o lo que ya tiene un nombre. Por ejemplo, si a un periodista que solicita información y la dependencia se la niega, no se puede considerar violencia institucional hacia el gremio, porque también a cualquier otro ciudadano le pueden estar negando esta información, y esa negativa, más que una violencia, es una omisión institucional. Igual, la violencia criminal que levanta, secuestra o asesina son delitos previos en la ley y que deberían ser sancionados por las autoridades. Por lo tanto, el ponerle apellidos a la violencia es una moda que, lejos de apoyar al esclarecimiento de los crímenes, abona la confusión. En Violencia y Periodismo Regional en México, que agrupa 10 artículos sobre la violencia hacia periodistas, de investigadores de los estados fronterizos de Aguascalientes, Ciudad Juárez, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Guadalajara, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz, enlista las agresiones en contra de los periodistas y cómo se presenta la nota roja. Pone estadísticas sobre delitos que se cometen en contra de la sociedad en estas ciudades. Lamentablemente, deja fuera del análisis los estados con mayor violencia, como lo reporta artículo 19, que en 2015 la Ciudad de México se sitúa en primer lugar junto con Veracruz, y le siguen Guerrero, Michoacán, Puebla y Oaxaca, que en estos dos últimos estados van en ascenso las agresiones a los comunicadores. Cada uno de estos estados tiene su particularidad. En la Ciudad de México, que es el primer lugar en agresiones junto con Veracruz, se computaron 67 casos en el 2015 en cada uno de estos dos estados, pero muchas de estas se contabilizan porque el Distrito Federal es un sitio de refugio de periodistas exiliados de diversas partes del país. Como ejemplo de ello es el caso de Rubén Espinosa, cuya amenaza tiene su origen en Jalapa y se ejecuta en el Distrito Federal. El otro caso es el de Armando Saldaña, que lo levantan en Tierra Blanca, Veracruz, y encuentran su cadáver en Cozolapa, Oaxaca. Por otra parte, en Guerrero, la principal amenaza contra periodistas es el crimen organizado, en donde el 58.2% de los ataques son cometidos por el narco, pero está coludido con el gobierno. Por eso es difícil hacer generalizaciones para todo el país e incluso en un mismo estado. Así, en el trabajo que presentan Rutilo García Pereira y Salvador Salazar Gutiérrez, sostienen la tesis que en el diario de Juárez, de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se inicia una violencia hacia periodistas por la cobertura que hacían a los homicidios, feminicidios, trasiego de droga, trata y otros delitos entre los años 2008 y 2012, y que se vincula con el crimen organizado, no puede ser extrapolado hacia otras entidades. Un elemento importante destaca la falta de capacitación de periodistas, pues es hasta 2011
que la Universidad de Juárez funda la Facultad de Periodismo, a diferencia de otros estados como Veracruz, que desde 1954 la Universidad Veracruzana oferta la licenciatura, pero esto no hace diferencias para sufrir agresiones en uno u otro estado. Concluyen que a partir de la experiencia de la Red de Periodistas de Juárez es que los comunicadores deben reunirse para capacitarse y saber la forma de hacer su trabajo en condiciones de riesgo, y sugieren que en Veracruz hagamos lo mismo. Sin embargo, en el estado hay otras características de los propios periodistas y las relaciones con el gobierno y también con el crimen, así como esa relación entre empresarios y los mismos actores que dejan en medio a los pocos trabajadores que viven de sus salarios sin hacer pactos económicos para conseguir casas, camionetas, plazas, convenios publicitarios. Por eso hubiese sido importante que el libro abordara Tamaulipas, la raíz del miedo para la prensa mexicana. Allí se registraron los primeros asesinatos de periodistas que informaban sobre los hechos de violencia en México allá por el año 2000. En Nuevo Laredo, Victoria, Reynosa y Matamoros, el crimen organizado condicionó a la prensa local la cobertura sobre hechos de violencia, pero también los obligaron con asesinatos, desapariciones privadas de la libertad, ataques armados, amenazas y miedo a escribir noticias falsas. En el informe Miedo 2015, artículo 19, dice que si bien los ataques a la prensa provienen de diversas fuentes, los servidores públicos son los principales agresores de periodistas. En el periodo 2009 a 2015, 860 agresiones fueron cometidas por autoridades. Esto es el 46.9%, que es la incidencia más elevada en comparación de la que le sigue por perpetradores no identificados, que pudiera decirse que es el crimen organizado. Este dato es importante para las futuras investigaciones porque el Estado ha hecho creer que la violencia solo proviene del crimen organizado, que es un lugar común, una generalidad inasible, que se está engañando a la opinión pública para dejar en impunidad los casos de crímenes de periodistas, rechazando investigar la relación de su trabajo en las denuncias de corrupción, transparencia, despojo de tierras a indígenas, proyectos transnacionales de explotación de recursos y otros con la muerte de los informadores. Pasando al tema Veracruz, en el diagnóstico sobre la situación de los periodistas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que sirvió como base para lanzar el sistema de alerta temprana para protección de periodistas en Veracruz, arrojó que se trata de la entidad que ocupa el primer lugar nacional en homicidios de periodistas, el primer lugar junto con Tamaulipas y Michoacán en el número de periodistas desaparecidos y el segundo lugar en relación al número de indagatorias sobre agresiones iniciadas por la Procuraduría General de la República, y se contemplan 203 agresiones desde la llegada de Javier Duarte al 2015. Pues hasta ahí le dejo para... Muy bien, Norma, muchas gracias. Es muy interesante todo eso que nos cuenta Norma, una relatoría de situaciones que ha pasado aquí en Veracruz, casos muy concretos, que así lo vemos, ¿no? Así está en esta situación. Yo recuerdo que era realmente un hecho aislado saber de algún asesinato de un periodista. Pongo el caso de Manuel Buendía. O sea, Manuel Buendía, y ahí hay que pasar otra situación de violencia sobre algún periodista en México, pues pasaba mucho tiempo, ¿no? Casi no se tenía conocimiento, y ahora es, desgraciadamente, casi nota diaria, ¿no? Bueno, exagero una nota diaria, pero es algo que está en la vida cotidiana, la violencia hacia el periodismo, no solamente en Veracruz, sino en el país. Y alguien que sabe de violencia, ha estudiado, pero no porque sea violento, sino porque ha estudiado sobre la violencia, es Alfredo Zabaleta, al que vamos a escuchar en este momento. Agradezco a Celia del Palacio la invitación para este conversatorio. Me honra tomar la palabra con dos representantes del Polo Autónomo del Campo Periodístico de Veracruz.
Pido una disculpa, Celia, porque inicialmente pensé que presentar 2 libros en un formato de mesa como este era demasiado, pero después me doy cuenta que es imprescindible hacerlo y que esto es posible solamente porque Celia, novelista, poeta y autora de varios libros sobre este tema, es demasiado prolija y siembra 2 plantas en el campo periodístico que debemos regar en los próximos años para pensar cómo intervenir el problema de la violencia, seamos identificados públicamente como violentos o no. Esta presentación puede observarse como una alianza, como una toma de posesión en el campo periodístico. Los libros de Celia del Palacio aparecen en una coyuntura muy grave que algunas redes nacionales conceptúan como descomposición. Pasado y presente y violencia y periodismo nos ayudan a la comprensión del nacimiento del periodismo moderno en Veracruz y a comprender las distintas modalidades de violencia que se ejercen sobre los medios y sobre los periodistas en la actualidad de nuestro país y en nuestro estado. No estoy muy seguro que el periodismo se encuentre en un ciclo de descomposición. Aunque hay evidencias de excepciones, agresiones a periodistas, ejecuciones, encargos gubernamentales a periodistas de investigación para lavar la imagen institucional, sobre todo en periodos electorales, a partir de los expedientes de los casos de periodistas aún no cerrados, pienso que también hay un conjunto de actos que pueden interpretarse como resistencias en el campo para intervenir institucionalmente el problema principal de nuestro país, que es la impunidad, y particularmente el problema que Celia del Palacio y algunos expertos que ella coordina en el segundo libro, Violencia y Periodismo, señalan como el elemento principal del campo, y que es la captura gubernamental de la prensa por parte de la clase política. Estos libros de Celia del Palacio pueden leerse como una historia de esta captura, pero también pueden leerse mediante una actitud cívica con el propósito de identificar oportunidades de intervención, como un relato acerca de las resistencias de los periodistas, tal como en algún momento en otros lados contra la adversidad, contra la época, es decir, contracorriente, los editores de Combat, que abominaban de la violencia, lo hicieron en el ciclo de la resistencia en Francia. Por un lado, pasado y presente, en palabras de la autora, es un primer acercamiento, una acumulación de aproximaciones, una invitación a jóvenes investigadores a una historia general de la prensa de los últimos 2 siglos, nada menos que de los 2 últimos siglos en Veracruz, en un campo donde no hay muchos antecedentes de trabajos sistemáticos sobre el tema, con excepción de algunos trabajos respecto de los cuales Celia del Palacio ha estado muy cercana, que son los trabajos de Guadalupe Mar, de Víctor Andrade y de Felipe Bustos, tesis universitarias de nuestros posgrados en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Para tal efecto, del Palacio ha realizado un trabajo de archivo paciente, meticuloso, prolongado durante décadas, para una descripción densa de la producción y distribución de periódicos, radiodifusoras, medios digitales, que ahora entrega a sus lectores. Nada sencillo ese trabajo, con múltiples publicaciones a lo largo de todo ese tiempo para la pionera de la historia de nuestra prensa en Veracruz. Del Palacio narra, mediante un catálogo abundante, recuentos, la historia de la prensa veracruzana con base en una periodización que no voy a referir de manera muy particular, pero que sí quiero enfatizar, que está determinada básicamente por una serie de acontecimientos en el campo periodístico, como la llegada de la imprenta a nuestro estado, la publicación de la primera Gaceta, el primer periódico fuera del estado de Veracruz, y que no se corresponden, debido a la autonomía del propio campo periodístico, con algunos acontecimientos políticos como la independencia y la revolución.
La historia general que nos ofrece informa acerca de la abundancia, la dispersión y la diferenciación de contenidos en las regiones periodísticas, dado que no solo trabaja la emergencia del campo periodístico en el puerto de Veracruz, en Orizaba y en Jalapa, que son las ciudades hacia donde se descentraliza la producción de prensa, sino además las múltiples y diversas publicaciones de distintos tipos que aparecen a lo largo de este largo periodo en todo el estado. Del Palacio nos recuerda que el último ciclo del campo periodístico moderno es muy reciente, porque los medios de mayor influencia e impacto, por ejemplo, Política, AZ, Milenio El Portal, La Jornada Veracruz, Plumas Libres, El Heraldo de Jalapa, incluidas sus modalidades de tiempo real, chat y audio, nacen en un periodo de régimen autoritario que prolonga, y creo que ese es un elemento central de los dos libros, el carácter histórico de la captura del campo periodístico por la clase política. Respecto de este juicio, el autor es contundente. Del Palacio señala que el campo periodístico se caracteriza por una paradoja de la saturación o de la abundancia. Entre más medios, más farsa, más burla. Entre menos puntos de vista autónomos, el campo tiene una morfología de un teatro repleto de peligros. Ahora bien, por otra parte, Violencia y Periodismo, el segundo libro, se une y se diferencia del primero por el problema de la violencia política. El último párrafo de Pasado y Presente termina con una descripción del conjunto de los peligros que enfrentan los periodistas en un estado que ha sido conceptuado como uno de los más peligrosos para ejercer este oficio en el país. Del Palacio comparte la certeza mediante una perspectiva comparada de que esto es realmente así y que puede observarse de manera regional cómo este problema se ha venido incrementando en los últimos años mediante una perspectiva comparada. Del Palacio da la palabra a otros expertos sobre el tema en otras regiones del país que han documentado a su manera las diferentes modalidades a las que están sujetos los periodistas en el campo periodístico. Particularmente me llama la atención el texto de Mireya Márquez, que acentúa el carácter ambiguo del periodismo mexicano al caracterizarlo como un periodismo liberal capturado, lo que impide la autonomía del punto de vista independiente de algunos periodistas, su organización gremial. Y por supuesto se distingue también la descripción de Celia del Palacio, que anota lo que creo es un informe urgente e imprescindible para todos nosotros para conocer lo que acontece en estos días en el estado de Veracruz. En general, dada la imposibilidad de hablar de la totalidad de los documentos como nos habría gustado acerca de los ensayos que integran Violencia y Política, creo que podríamos resumir sus contenidos generales en 3 enunciados que dan cuenta de los 3 problemas transversales a los cuales refieren todos los autores de este libro. El primero, la baja autonomía de los medios producida por la subordinación política que impide el periodismo de investigación, la organización gremial, el autofinanciamiento de los empresarios o dueños de los medios de comunicación, la vulnerabilidad de los periodistas independientemente de sus trayectorias y luchas por el prestigio, considerados como desechables por los empresarios, ahora replegados entre el miedo y la desconfianza mutua. Las agresiones de la clase política y los asesinatos de la delincuencia que intensifican la violencia sistémica que históricamente se ha ejercido sobre ellos, tal como documentan de manera detallada Lenin y Márquez en el texto. Evidentemente estos problemas son acometidos de manera muy particular en cada estado, pero todos lo hacen particularmente en el periodo del 2010 al 2012, y no es gratuito porque sabemos que en ese periodo tan corto se despliegan los operativos conjuntos de la guerra contra la delincuencia organizada y se firma el convenio de información cuyo elemento principal es no convertirse en voceros de la delincuencia organizada. Pero particularmente durante este periodo tan pequeño se muestran de manera fehaciente las distintas modalidades de violencia que se ejercen contra los medios y los periodistas en el campo, como el espionaje, el control de redacciones, el soborno de
reporteros, la autocensura, la prohibición de toma de frecuencias policiales mediante escáneres, de la comunicación policial, el control de la opinión pública mediante la negativa del discurso del crimen. Y de ello hablan en sus distintos capítulos de manera profusa tanto Gutiérrez Leighton como Gómez, Reina, del Palacio, entre otros. Ahora bien, pienso que haríamos muy bien si acometiéramos los contenidos de estos libros, los comentarios de esta mesa como una toma de posición en el campo. El énfasis, creo, no debería hacerse tanto en la captura de los periodistas y de los medios como en las resistencias que se multiplican por todos lados mediante colectivos, protestas y otros pequeños actos que pueden articularse a uno, quizá el más representativo del campo periodístico en los últimos años en Veracruz, y que es la colocación de la placa en la Plaza Lerdo con el nombre de Regina Martínez, el ícono del polo autónomo del campo periodístico en Veracruz. Evidentemente este acto fue muy irritante para la clase política local, que piensa que tanto los santos, los héroes, los diputados, las reinas y ahora los políticos honorables con estatuas deben proceder de sus familias. El derecho que los jalapeños y los veracruzanos tenemos a nombrar los espacios públicos es algo que tenemos que ejercer mediante esos actos, como el cual se ejerció mediante la puesta en 2 ocasiones de la placa que ha sido retirada. Es posible que en conjunto esos actos representen la defensa de un campo hoy amenazado no solo por la frivolidad, por la publicidad, sino sobre todo por la violencia concentrada en lo imbécil de un empresario que detrás de la soberbia siente que es dueño del campo periodístico, o del peligroso intercambio por encargo de un periodista que expía la responsabilidad gubernamental en los asesinatos de los periodistas en un acontecimiento en las semanas recientes. Del Palacio ha dado con estos 2 libros un paso adelante. Nos ha dado 2 banderas, no solo 2 plantas, como decía al principio, para que los jóvenes investigadores y los viejos investigadores continuemos esta discusión en el campo de las ciencias sociales como una forma de ejercicio de la autonomía en un campo avasallado, en repliegue, bajo presión, y hay que decirlo con todas las palabras, bajo fuego. Muchas gracias. Buenas palabras de Alfredo Zavaleta, de las que acabamos de escuchar. Y bueno, efectivamente se anunció un libro también, que es el pasado y presente de la prensa en México, como ya lo dijo William también en su momento. Y pues, si vemos ese libro de Celia del Palacio, que inicia el periodismo como una información mercantil para anunciar a los barcos que llegaban aquí a Veracruz, de ese momento hasta ahora el periodismo ha formado, pues hasta en esos tiempos, actos de violencia, como lo están mencionando aquí los compañeros. Y también, aparte del boletín que se utiliza regularmente en el gobierno, ahora vemos también cómo se utiliza el Photoshop, ¿no? No nos extraña al rato ver o mañana ver el Photoshop de que Peña Nieto ya estuvo en la FILU, aquí con su comitiva, y varios leyendo libros, ¿no? Entonces, no nos extraña, porque ahora funciona también así, una nueva forma de hacer boletines oficiales, ¿no? Pero bueno, Celia del Palacio, que ha hecho un trabajo importante de la prensa en México, lo ha investigado muy bien, nos ofrece ahora este trabajo, que es editado por CONACYT y Juan Pablos, la editorial Juan Pablos, que se llama Violencia y Periodismo Regional en México. Yo se me hubiera dicho, Celia, que si le sugiero un título yo hubiera puesto Pórtense Bien. Entonces vamos a escuchar a Celia del Palacio, ¿qué nos dice al respecto? Aquí está. Buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí esta tarde a todos ustedes. Y espero que no llegue otra vez la marching band para que nos podamos escuchar un poco más. Pues le quiero agradecer mucho a los presentadores de esta tarde. Muchísimas gracias a Williams, a Norma Trujillo, a Alfredo Zavaleta, sus comentarios sobre estos libros. Y bueno, 2 periodistas que yo respeto muchísimo y que pues
los admiro mucho, y bueno, un académico que se ha dedicado al estudio de la violencia, ¿no? Que también respeto muchísimo, muchas gracias. Y bueno, yo quería que esta mesa fuera más bien como una reflexión en torno justamente al pasado, al presente y al posible futuro de la prensa en Veracruz, y tomando más bien como pretexto estos libros, que uno de ellos pues habla de estos 220 años de prensa en Veracruz, que es un trabajo que me tomó casi 220 años igualmente escribirlo. Empecé a escribir en el 94 cuando por primera vez llegué a Jalapa, y llegué con esa encomienda. Es un libro que yo pues siento que debía, ¿no?, que a la Universidad Veracruzana, porque a eso llegué yo a hacer aquí en ese momento. No existía en aquel momento casi ningún estudio sobre la historia de la prensa en Veracruz, y me sorprendía mucho porque una historia tan rica, tan increíblemente larga y compleja, pues era necesario que se estudiara más. Ahora veo con mucha alegría que en estos años que han pasado desde entonces hay más estudiantes de licenciatura y de posgrado que se han dedicado un poco más al estudio de la historia de los periódicos en Veracruz. Entonces, bueno, como tomando un poco como base este libro de cómo ha sido esta larguísima historia, cómo nació el periodismo en el puerto de Veracruz, muy ligado al consulado de comerciantes, como decía Germán, pues para notificar qué traían los barcos, cuándo llegaban los barcos, cuánto costaba el kilo de lo que trajeran los barcos, ¿no? Información útil, ¿no?, para la gente de Veracruz. Y cómo fue evolucionando. Este trabajo también es pues muy complejo, puesto que Veracruz es un estado muy distinto a otros lugares del país, muy descentralizado, muy largo, donde yo sentía y sigo sintiendo que cada una de las regiones dentro del estado merecería su propia historia del periodismo, ¿no? Como en Orizaba, Córdoba, pues cada ciudad tiene una larguísima historia y es necesario contarla con detenimiento, ¿no? Entonces, bueno, me tomó mucho tiempo y mucho trabajo encontrar todos esos periódicos e intentar hilvanar cómo fue naciendo el periodismo, cómo llegó a la imprenta, a Huatusco, a estos lugares donde después ya no ocurrió gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se empezaron a publicar periódicos? ¿Por qué se dejaron de publicar periódicos? Coatepec tenía muchísima tradición en cuanto a periódicos educativos, periódicos para los niños, y pues después, ¿qué pasó, no? Desaparecieron ahí los periódicos, ahora pues hay muy poquitos. Entonces, un poco como para entender de dónde viene esa tradición, de dónde viene esa larga historia del periodismo en Veracruz, y bueno, el presente que estamos viviendo hoy día, que bueno, ya Norma nos ha mencionado muchas de estas cifras que hacen que Veracruz sea el estado más peligroso para ejercer el periodismo. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó ahí? Que de esta larga tradición tan rica de periódicos de todos los temas, periódicos religiosos, espiritistas, masones, de toda clase, periódicos muy combativos en el puerto de Veracruz, periódicos que están relatando cómo fue que fueron llegando, digamos, los enemigos en la invasión norteamericana, cómo iban siendo cercadas la población, cómo Benito Juárez estuvo en el puerto de Veracruz, y de todas maneras el teatro, el cine, en el cine no, pero el teatro, la ópera y demás, todo seguía funcionando. ¿Qué pasaba ahí? Y pues estos periódicos son los voceros de todo lo que iba ocurriendo en esta larga historia, donde Veracruz es un protagonista fundamental de la historia nacional, ¿no? Entonces, bueno, un poco como para recordar este gran orgullo que debería tener Veracruz por sus periódicos y por su prensa, y qué está pasando ahora y qué podemos esperar conforme a lo que ahora está pasando en el futuro, ¿no? Yo quisiera que en realidad no fuera necesario hacer más volúmenes de
violencia y periodismo regional, y sin embargo pues sí sé que es muy importante estudiar todos estos lugares que también Norma nos mencionaba que pues son los más peligrosos en este momento. Cuando inicié esta investigación que fue financiada por CONACYT hace un par de años, quise convocar a la mayor parte de investigadores que estuvieran estudiando qué pasaba con la violencia y los periodistas en diversos lugares, y fueron ellos a los que encontré. Entonces, bueno, pudimos reunir ahí investigadores de Aguascalientes, Coahuila, Sonora, Sinaloa, la frontera norte, sobre todo Ciudad Juárez. Sí hay una investigadora, Celeste González de Bustamante, que nos habla un poco de esta comparación entre diversos lugares de la frontera, y entrevista a algunos periodistas también de Tamaulipas y cómo fue que cambiaron sus rutinas, que cambiaron toda su manera de hacer periodismo cuando llegó la violencia. Chiapas, Veracruz, por supuesto, Guadalajara, no todo Jalisco, porque Jalisco es un lugar muy centralizado, a diferencia de Veracruz, por ejemplo, donde la mayor parte de los periódicos se publican en Guadalajara. Entonces, bueno, fuera de allí hay 2, 3 cosas y nada más. Entonces yo quería hacer también como esta comparación, ¿no? Porque estaba yo estudiando qué pasaba en Veracruz, pero a veces uno solamente está viendo hacia adentro, digamos, viéndose el ombligo, como se dice algunas veces, y es necesario ver en comparación qué está sucediendo en otros lugares y qué tanto es posible, digamos, como generalizar o no, ¿no? Esto es sumamente complejo porque otra vez, ni siquiera dentro de Veracruz es posible hacer una generalización de qué es lo que pasa en Poza Rica, por ejemplo, o incluso más al norte con lo que pasa en Jalapa. Y eso me sorprendió mucho también cuando hice este estudio sobre la violencia y la prensa en Veracruz, porque en general, bueno, hay un silenciamiento de las noticias sobre violencia, ¿no? A partir del 2010, 2011, 2012, y esto fue muy impresionante para mí, hacer este estudio cuantitativo, contar las notas de la nota roja e irme encontrando que fueron desapareciendo, y casi que había, de pronto me encontré en el AZ alguna vez en octubre, 2 notas que eran accidentes sobre Jalapa, y en cambio había notas de otros lugares, ¿no? Que un descabezado, no sé qué, pero ¿dónde? Pues en Sinaloa, o ¿dónde? Pues en Guerrero, no sé qué, ¿no? Pero la información de lo que ocurría en Veracruz no estaba habiendo, cada vez estuvo más limitada, y bueno, con boletines oficiales exclusivamente, ¿no? Pero eso sobre todo en Jalapa, ¿no? Porque en otros lugares de Veracruz, el mismo puerto de Veracruz, incluso en Cardel, si uno va a ver el diario de Cardel, hay más información policíaca que en el mismo Jalapa. Entonces, pues ahí vemos como una tendencia hacia silenciar lo que está pasando en Jalapa, ¿no? Y bueno, pues esto atenta directamente contra el derecho a la información, al derecho de las audiencias, y pues parece ser que no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Y eso pues me parece que es muy grave, y yo creo que tendríamos que estar informados todos y poder defender a nuestros periodistas, porque lo que me llama mucho la atención es que parecería que este derecho a la información, que es uno de los derechos fundamentales en una democracia, lo estamos cediendo y nos estamos como durmiendo sin darnos cuenta de qué grave es lo que está pasando en Veracruz, y que cada vez que matan a un periodista, cada vez que agreden a un periodista, cada vez que le bajan la nota a un periodista de un portal, están agrediéndonos también a todos como sociedad, y nos están vulnerando el derecho a la información. Entonces, la sociedad entera tendría que estar defendiendo a sus periodistas. Y bueno, estos libros son un intento también por que todos en general pudieran acercarse a esto que fue la gran historia del periodismo en Veracruz y lo que está pasando el día de hoy, para reflexionar qué es lo que podría pasar mañana, qué es lo que tendría que ser este periodismo en el futuro. Y pues esta también fue la intención de esta mesa. Muchas gracias.